Damiani Mejía, quien es cardióloga y electrofisióloga. ¿Qué es electrofisiología? Bueno, muchísimas gracias, Bienvenida. Maricela, por invitarnos acá. De hecho, sí, la electrofisiología es una rama de la cardiología que se especializa específicamente en los trastornos de ritmo, todo lo que tiene que ver el estudio del sistema eléctrico del corazón y todo que conlleva con trastornos del mismo, ya sea disritmias, arritmias, tanto bradicardias como taquiarritmias. O sea que es el estudio completo de esa parte eléctrica de ese corazón. Alguien me dijo que así como estudiamos los pulmones de Así vez es. en cuando, que nos estudiamos la cabeza o que nos estudiamos otros órganos del cuerpo, los senos en el caso de las mujeres, los ovarios, la próstata, deberíamos estudiar el corazón, pero no un electrocardiograma, sino estudios completos, sobre todo después de los 50 años. Yo diría que hasta antes. De hecho, y cada paciente es individual. Y su historia va a depender de cuál es la historia personal y cuál es mi historia familiar, ¿ok? No es lo mismo una persona que tiene antecedentes familiares importantes, en donde mi padre murió de forma repentina a los 40, sin conocimiento alguna. Ese no es el mismo paciente ni sus factores de riesgo comparado con alguien que es longevo, que tiene una familia longeva. O sea que cada paciente y cada individuo debe de tomarse de una forma única e independiente en donde nos sentamos a conversar. Según las guías de manejo, exhortamos que desde la adultez el paciente debe de chequearse, conocer sus números básicos. Porque hay muchos deportistas que han fallecido, Totalmente. por ejemplo, en el campo de juego, ¿Sí? y no se sabía que tenían un problema del corazón, Así a pesar es. de todos los Así estudios que es. les hacen siempre a los deportistas. Ese es un punto muy importante que hablabas, de hecho, anteriormente sobre lo que llamamos, lo que hablas es la muerte súbita del paciente atleta. Y es un punto, de hecho, muy interesante y que hemos hablado bastante, discutido actualmente, ya que se ha difundido muertes de gente muy joven. Y cuando vemos una muerte de alguien el éxito de su carrera como atleta, que es el prototipo de salud, es Ajá. el joven que ves que está saludable, que está en una buena condición física, que hace ejercicios y tú dices, concho, Jugadores de fútbol, de fútbol, peloteros, de soccer, básquetbol, ¿verdad? de básquetbol. Y son estas personas que tú dices, concho, ¿y cómo y por qué murió de forma de repente? Y eso es lo que le llamamos muerte súbita que comentabas. Ok, la diferencia entre muerte súbita y muerte por infarto es lo Claro. mismo. La muerte súbita De es hecho, por un no. infarto masivo. ¿Qué es? Sí, de hecho, qué bueno que haces esa pregunta, porque es bueno diferenciarla ambas. El infarto está dentro de las causas de muerte súbita y de hecho es una de las más comunes en los pacientes mayores de 35 años de edad. El infarto se produce por la oclusión de una arteria que lleva sangre y oxígeno al corazón y esto provoca que ese tejido se infarte, literalmente se necesita oxígeno y no puede contraerse y puede provocar arritmias fatales. Esa es una de las causas. Pero cuando hablamos de gente muy jóvenes, sin antecedentes conocidos, gente atleta o gente con alguna historia familiar genética heredada, pues pensamos en otras causas y esos son aquellos jóvenes menos de 35 años de edad que pueden presentarse con arritmias o trastornos genéticos de su corazón. Generalmente son pacientes que no se han hecho chequeos previamente. Nacieron con ese Nacieron problema. con una condición, algunas muy raras son adquiridas, ¿ok? Famoso Comodio Cordis, por ejemplo, que es el beisbolista típico, ¿verdad? Que una pelota le da justo en el medio del tórax y mala suerte, como digo yo, esa pelota, esa es energía que se mide en joules Sí. y eso cae en la parte errónea del ciclo cardíaco y desencadena una arritmia fatal. Lo importante de esto, generalmente le digo, eso es mala suerte, es muy infrecuente, gracias a Dios, y esos son pacientes sanos, no puede pasar a cualquiera. Pero hay otras condiciones que no. Hay otras condiciones que son definitivamente heredadas y que son patologías que se presentan, a veces esa es su primera manifestación, con desmayos, palpitaciones, y es por eso tan importante algo que le llamamos la preparticipación deportiva, que es un screening cardiovascular, preparticipación deportiva en todos atletas de alto rendimiento. Y eso es algo que se ha generalizado cada vez más. Yo estaba leyendo un estudio recientemente que decía que las muertes por infarto en personas jóvenes habían aumentado después del COVID. Que podían estar asociadas a la enfermedad misma y sabemos que muchos post-COVID han dejado esa secuela, problemas de aumento en el corazón, miocarditis. Miocarditis o miopericarditis. Exacto, no conozco, pero he escuchado esto y también
posiblemente este estudio relacionaba estas muertes a a las vacunas Claro. de RN mensajero. Correcto. De hecho, sí, hay una asociación entre ellas, pero es importante establecer el contexto en base a números y probabilidades y prevalencias, ¿verdad? Cuando hablamos de miocarditis o miopericarditis o pericarditis, eso es una inflamación de las capas que cubre al corazón, en el caso de la pericarditis, el saco que cubre al corazón, y de la miopericarditis, una inflamación del músculo, un poquito más profunda, un poquito más delicada. Esto siempre ha existido, ¿verdad? La prevalencia antes del COVID era de 1 a 10 por cada 100.000. Durante el COVID, con la infección del virus, también aumentó muchísimo, porque es un virus tipo herpes que tiene predilección por el corazón, inflama el corazón. De hecho, hay otros virus que hacen lo Tipo mismo. herpes. No entendí. Virus tipo herpes, el del COVID. El del COVID. El de la COVID-19. Coronavirus. El coronavirus. Sí. Es tipo herpes. ¿En qué Son de las ramas, de esos ramas de virus, son arbovirus, que son virus que pueden afectar y tienen cierta predilección al corazón. Hay otros virus parecidos que tienen predilección al corazón, como son los Coxsackie. Estoy hablando de El que herpes también tiene predilección al corazón, entonces. de las ramas, de sus ramas, de las ramas, ok. que son muchos, Ok. muchos tipos. Porque hay mucha gente que tiene. Claro, claro que herpes. sí. Y hay muchas variedades dentro de ellos. Por ejemplo, hay otros virus muy conocidos viejos, que es el tipo Coxsackie, que es el de los más Ok. populares antes de que llegara el COVID-19. Pero lo que quiero decir es que el COVID nos afectó a todos, ¿ok? Estamos hablando de millones de personas afectadas con el COVID, o sea que la prevalencia de esa enfermedad aumentó a 150, 400.000 por cada 100.000, que es mucho. Oh, wow. O sea que 400 personas por cada 100. 100.000 en probabilidad, en promedio. Ahora, cada paciente es distinto y cada paciente tiene una predisposición distinta. Claro, y esa condición puede provocar infartos al corazón. De hecho, más que infarto, es un proceso inflamatorio agudo en donde el músculo se inflama. Entonces, cuando el músculo se inflama, esa inflamación crónica puede acelerar procesos ya previamente existentes, ya sean procesos como arritmias, ¿ok? Ajá. Arritmias son muy importantes en estos casos porque el músculo estar muy inflamado puede detonar arritmias. ¿Qué es lo que se siente cuando se tiene una arritmia? Por ejemplo, yo tengo lo que llaman vuelta de carnero cada cierto tiempo, el corazón como que de repente hace brup, o alguna taquicardia, alguna que otra Sí. vez, o que de repente tú estás tranquilo y se mueve y tú sientes que se mueve la cama y se mueve todo, pero eso le pasa a mucha gente, eso es algo normal, ¿no? Mira, Hasta cierto punto, este tipo de cosas. No debe ser normal, no debemos llevarnos normal porque eso son signos de alarma. El cuerpo humano siempre nos avisa, siempre nos da una alerta. Cuando tenemos el corazón que se siente como un aleteo, como ese brinco que nos da, generalmente son latidos irregulares que vienen antes de tiempo. Esos latidos pueden ser únicos o pueden ser una serie de los latidos. Y cuando son una serie es cuando hablamos de arritmias o disritmias. Y eso es lo que el paciente traduce como ese aleteo, ese brinco que tengo, esa sensación irregular. Constante. Y eso Ya. puede ser lo que le llamamos médicamente paroxístico, que quiere decir que va y viene. No me avisa cuándo, no me dice cómo. Y esos son signos de alarma que deben de decir, concho, tengo Pero que la chequearme. taquicardia no. Es La muy común. taquicardia es muy común, pero el término taquicardia puede ser algo normal, ¿ok? Por ejemplo, si estoy embarazada, subo una escalera, tengo taquicardias, ¿verdad? No, pero la taquicardia esa que se acelera como si fuera un potro desbocado el Exacto. corazón. Entonces, hay una diferencia. El término taquicardia no es lo mismo de taquiarritmia, ¿ok? El término taquicardia lo que nos quiere decir es que la frecuencia cardíaca está más aumentada de lo normal, ¿ok? Y eso puede ser por hasta una condición normal, tengo fiebre, estoy enferma, ¿verdad? Claro. Pero si es un ritmo irregular y si tienes taquicardia estando sentada, que no se asocia con ningún aumento adrenérgico, es algo anormal. Ok. Es bueno que nos deje una última recomendación, nos queda un minuto, porque hemos visto personas, deportistas sanos, que se hacen sus estudios, de repente morir en un momento, menos de una hora, de un infarto o de infartos masivos. ¿Qué consejo le puedes dar a las personas y sobre todo los hombres entre los 50? Siempre se ha oído en la década de los 50 a los 60 o 60 en adelante tienen mucho más riesgo en esos años. Definitivamente, mira, el chequeo.
Debemos de conocer nuestros números, debemos de hacer evaluaciones cardiovasculares oportunas y preventivas. Siempre he dicho que los dominicanos tenemos un médico bombero, que solamente lo buscamos cuando lo necesitamos. De hecho, la medicina moderna es la medicina preventiva, es donde escuchamos nuestro cuerpo. ¿Qué tipo de evaluación para terminar? Porque mucha gente va y se hace un electro. Eso no es suficiente. Generalmente no es suficiente en el paciente con síntomas, porque el electro es un estudio en reposo. Hay pacientes que tienen síntomas o sus síntomas son precipitados al esfuerzo y todo depende la sintomatología y la historia de ese paciente. Generalmente recomiendo en pacientes con síntomas irnos un poquito más allá. Una buena historia clínica, un examen físico, electro, ecocardiograma y en muchas ocasiones prueba de esfuerzo, porque el paciente que es un atleta, yo quiero simular su mismo nivel de estrés para ver cómo se comporta su cuerpo ante el estrés. O sea que es muy crucial y eso va a depender de quién es el paciente, cuál es su historia y su historia familiar. Gracias, doctora, por habernos visitado. Sí, encantadísima. Señores, este ha sido un programa yo aquí solita, con unos temas muy interesantes. Mañana tenemos otro programa y ya aquí estará con nosotros, yo espero, Farideh Raful, que regresa de viaje, creo yo. Pero como les dije hace muy poquito, vamos a tener nueva compañía a partir de la próxima semana y ya ustedes se les dará a conocer. Así es que vamos a despedir este espacio donde me faltaron mis músicos también con un fuerte aplauso. Gracias, doctora. Gracias. Pero lo logramos, señores. Muy buenas noches. Muchas gracias. Hasta mañana.